Buenos estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia Universal. Que les habla el profesor Ronaldo Cotera. El tema que vamos a trabajar el día de hoy es pues lo que se conoce como las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de pasar a hablar respecto a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, tenemos que hacer pues un pequeño recuento de los acontecimientos más importantes, relevantes que se dieron durante el proceso de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Yo lo he dividido en este caso por años, ¿no? Desde 1939 hasta 1945. Entonces, como ya les había mencionado, recordarán ustedes que básicamente estos cuadros son como un resumen de toda la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Iniciaremos en 1939 con cuando Alemania pues invade a Polonia con lo que se le conoce como la táctica de Blitzkrieg, ¿no? Que es pues más conocido en español, ¿no? Como la guerra relámpago. Entonces, ese va a ser el acontecimiento, por así decirlo, más relevante, más importante que se va a dar pues durante el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, dentro del 1940 se van a dar cuatro hechos importantes, ¿no? Por ejemplo, que Alemania va a invadir lo que viene a ser Dinamarca y Noruega. También se va a dar la invasión de Francia a través de Bélgica, que en ese entonces pues era un país neutral, en dos fases, ¿no? La Francia ocupada, que estaba en el norte, y la Francia no ocupada, que estaba en el sur. Ahora, el fracaso de la línea de Maginot retiró pues al Dunkerque, ¿no? Además debemos mencionar que Francia no ocupada, la Francia libre, por así decirlo, estaba pues bajo el general Petain, ¿no? O el capitán Vichy, como se le conoce. Además, en el interregno entre 1940 y 41 se va a dar pues lo que se le conoce como la batalla aérea en Inglaterra, y también en este proceso asume pues la presidencia Winston Churchill, asume el mando y ofrece pues tres frases que son sumamente importantes, como una especie de lema, que es sangre, sudor y lágrimas. Entonces, estos hechos van a acontecer a lo que conoceríamos pues como 1940. Ahora, dentro de lo que es 1941, vamos a ver pues lo que viene a ser la Operación Barbarroja, es decir, en síntesis lo que podemos mencionar es la invasión a Rusia. Recordaremos que antes, en 1939, Alemania pues había firmado un tratado con Rusia, ¿no? El Tratado de No Agresión. Pero en 1941 ese tratado se rompe. Una vez roto ese tratado, se da pues lo que es la Operación Barbarroja. Además, en ese mismo año, Japón va a iniciar lo que conoceríamos pues como la guerra en el Pacífico, donde va a invadir Indochina, Singapur y Filipinas, y en este caso pues va a huir el MacArthur, ¿no? Otro acontecimiento que es de vital importancia es la aplicación del nuevo orden. Aquí vamos a ver pues el intento alemán de organizar los territorios ocupados, ¿no? Aquí justamente pues hace referencia a lo que es a los campos de concentración, y ahí por ejemplo por mencionar pues al campo de Auschwitz, ¿no? Surgen además movimientos de resistencia, como por ejemplo en Yugoslavia, que está pues liderada por Josip Broz Tito, en Francia por De Gaulle, ¿no? Y en diciembre se da pues lo que viene a ser el ataque japonés a la Pearl Harbor, ¿no? Y es en ese instante, casi para 1942, cuando Inglaterra básicamente ya entra pues a la acción, que es, va a entrar a la guerra. Ahora, en 1942 también van a haber otros dos hechos, que son que los africanos son derrotados en la batalla de Alamein por Montgomery, ¿no? Eso justamente es ya lo que ya les había mencionado, ¿no? También vamos a ver que Estados Unidos va a derrotar a Japón en la batalla de Midway y Guadalcanal. Eso es respecto al año 1942.
Ahora, durante 1943 lo que podemos mencionar es que se va a dar pues la que es la victoria rusa en Stalingrado con Zhukov, ¿no? Y también vamos a ver lo que es el desembarco aliado en Sicilia. Entonces, esos son todos los dos hechos principales, fundamentales que podemos rescatar respecto a 1943. Ahora, en 1944 se va a dar pues lo que es el desembarco en Normandía, lo que se le conoce como el Día D, ¿no? O lo que ya les había mencionado que estaba pues liderado por Eisenhower. Y finalmente, en 1945, Berlín pues es asitiado, Hitler se suicida, se da pues lo que la rendición o también que el conocido Dönitz, ¿no? Se da finalmente lo que es el ataque a Japón con las bombas atómicas, Hiroshima el 6 de agosto y Nagasaki el 9 de agosto, que va a ser ordenado por Truman, ¿no? Por Harry Truman, el presidente de Estados Unidos. Además, se da pues lo que viene a ser la capitulación japonesa de Missouri, ¿no? Entonces, eso es lo que en síntesis podemos mencionar respecto a los acontecimientos más importantes durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora sí, entrando netamente al tema del día de hoy, hablaremos pues de las consecuencias, ¿no? Entre ellas vamos a hablar sobre las consecuencias demográficas y materiales. ¿A qué se refiere, profesor, cuando usted nos habla sobre las consecuencias demográficas y materiales? Además de las imponderables destrucciones materiales, la guerra tuvo cerca de 45 millones de víctimas, ¿no? La mitad de los fallecidos son rusos con 22 millones, seguido de los chinos con 13 millones. Los alemanes van a contar con 7 millones y los polacos con 6 millones. Ahora, los yugoslavos y japoneses tuvieron cerca de 2 millones de víctimas respectivamente, mientras que franceses, británicos e italianos perdieron cerca de medio millón cada uno. Ahora, los americanos tuvieron también un cuarto, una parte de 1 millón de decesos, ¿no? Eso es lo que correspondería a ser a las consecuencias demográficas. Ahora, las consecuencias ideológicas, ¿cuáles fueron? Primero, diremos que tanto el fascismo como el nazismo acababan pues o terminaban siendo desprestigiados como ideologías. Era como las ideologías más repudiables que pudiera existir en la humanidad. Entonces, estas dos ideologías que en su inicio pues tuvieron un momento de apogeo y un momento de auge, llegaron a ser las peores en aquella época, ¿no? Durante 1945 y 1946 se efectuaron los juicios de Nuremberg. En ellos después saldrían o saldrán a la luz los aspectos más negativos del régimen nazi, es decir, que los judíos salen a contar su verdad, no se hace pues una investigación mucho más profunda, cómo maltrataban a los judíos en los campos de concentración, ¿no? Cómo los exterminaban básicamente. Entonces, eh, los juicios de Nuremberg es sumamente y de vital importancia. En lo sucesivo, lo que podemos mencionar es que solo quedaron dos grupos ideológicos, ¿no? Principalmente. El procapitalista, que apoyaba en la idea de la libertad y la defensa de la democracia parlamentaria, y el procomunista, que se apoyaba pues en la idea de igualdad y en la defensa de la justicia social, ¿no? Ambos tenían pues diferentes manifestaciones que hasta hoy en día vamos viendo, como por ejemplo, diremos pues que China efectivamente tiene pues lo que es en el aspecto social es procomunista, al igual que Cuba, pero económicamente han ido cambiando, ¿no? Ha habido una mutación y son de comunistas pasaron a capitalistas. Ahora, respecto a las consecuencias económicas, diremos lo siguiente. Al finalizar la guerra o la Segunda Guerra Mundial, la hegemonía económica de Estados Unidos era pues indiscutible, ¿no? Donde básicamente disponían pues de más del 50% del PBI mundial
y de más del 60% de las reservas del oro del mundo. Esta vez no adoptarán pues su tradicional posición de neutralidad y se implicarán pues abiertamente en el diseño económico y político de lo que viene a ser la nueva etapa. Ahora, en lo que viene a ser en la conferencia de Bretton Woods en 1944, se ponen también las bases del nuevo orden económico y financiero mundial, donde vamos a ver que en esta conferencia se crea básicamente un nuevo sistema monetario, ¿no? Como instituciones internacionales para regular la economía, como vemos el FMI, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la GATT, ¿no? Que van a ser pues instituciones, ¿no? Que van a garantizar de alguna u otra forma que no vuelva a suceder lo que sucedió en aquella época como la crisis económica internacional, no que tuvo pues repercusión a nivel mundial. Ahora, el desafío que va a suponer la existencia de los poderosos partidos comunistas en Europa Occidental, de cierta forma, va a ser determinante en la decisión de Estados Unidos de ayudar masivamente a Europa y Japón pues para su reconstrucción y su desarrollo, y a eso lo vamos a conocer como el plan Marshall. Y finalmente, con el fin de demostrar pues la superioridad del modelo capitalista sobre el comunista, lo que podríamos mencionar es que sobre el modelo capitalista sobre el comunista, las democracias occidentales construyeron un sistema social con el que se llegó pues un nivel de prosperidad nunca antes visto, ¿no? Con que buscaba pues de cierta u otra forma el estado del bienestar. Entonces, chicos, es sumamente importante, ¿no? Estas consecuencias, ¿no? Como, vuelvo a repetir, ¿no? La rendición de Italia, Alemania y Japón, ¿no? Que como las principales consecuencias. Segunda, ¿no? Que la pérdida de millones y millones de vidas, ¿no? La destrucción de grandes ciudades, el empobrecimiento de muchas naciones, ¿no? La falta de trabajo y la crisis económica mundial va a ser también a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, otra consecuencia también que debemos mencionar es el encubrimiento de los Estados Unidos y Rusia como las dos potencias más grandes del mundo, ¿no? Entonces, surge pues la rivalidad tanto económica e ideológica y en el paso de los años se van a ir sumando otros países pues a lo que hoy en día tenemos, ¿no? Ahora, esta rivalidad que se puso de manifiesto mediante una marcada competencia tanto militar, científica, que va a volver pues a amenazar nuevamente la paz del mundo, ¿no? Entonces, eso es constante, ha sido constante y lo vemos hoy en día. Otro aspecto que debemos recordar es el considerable desarrollo tanto en el aspecto de la ciencia, que culminó básicamente pues con el aprovechamiento de la energía eh, atómica. Finalmente pues se da lo que es la creación de un organismo internacional, como ya les había mencionado, como es pues la ONU o como se le conoce la Organización de las Naciones Unidas, que va a velar pues para que no se vuelva a repetir, a cometer los mismos errores que se había cometido pues con anterioridad. Obviamente en estos casos ya no vamos a contar pues con los mismos representantes, ¿no? En Alemania vamos a encontrar a Ulbricht, en Italia vamos a encontrar a Pietro Badolcio, en Japón vamos a encontrar a Shigeru Yoshida, ¿no? En Francia vamos a encontrar a Charles de Gaulle, en Estados Unidos a Harry Truman, en Inglaterra pues a Clement Attlee, y en Rusia pues a José Stalin, ¿no? Entonces, vamos viendo pues que las caras van a ir modificando, se van a ir cambiando. Entonces, lo que debemos tener en cuenta, chicos, es de que lo importante que es la historia. La historia justamente nos sirve para no volver a cometer
los errores que se cometieron, las atrocidades que se cometieron en el pasado. Bueno, chicos, espero que les haya servido de esto, ¿no? Pero también, muy aparte tanto de lo económico, de lo social, también trajo consigo consecuencias políticas. Las consecuencias políticas, vamos a ver pues que los rusos van a propiciar la instalación de los regímenes comunistas de tipo soviético en los países que liberaron, sobre todo a partir del golpe de Praga en 1948, que eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante, ¿no? Esto hizo pues reaccionar a Truman, que optó por intervenir económica y militarmente para evitar la expansión comunista, a lo que se le llama como la doctrina de Truman. Ahora, la URSS y Estados Unidos, como ya les había dicho, también se van a implicar en las guerras civiles de Grecia y China, apoyando cada una a su respectivo bando. Ahora, en 1949, los aliados occidentales crean pues lo que se le conoce como la OTAN, ¿no? La Organización de los Tratados Atlántico Norte, con el fin de apoyarse militarmente contra la URSS. Es decir, que ahora surge el conflicto o el periodo de la Guerra Fría, y que lo vamos a trabajar también en el transcurso de la clase, ¿no? Ahora, pues, el mundo es el tablero de juego donde los dos superpotencias vencedoras tratan de imponer su dominio y comienza lo que se conoce como la Guerra Fría. Bueno, chicos, hasta aquí la clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Sin más que decir, yo me despido hasta la siguiente semana.